Te doy la bienvenida a un nuevo video tutorial de programación en C. En este nuevo video vamos a continuar avanzando con el tema de manejo de archivos en C. Y en particular, como lo venimos haciendo en los últimos dos videos, hoy vamos a ver una función más que nos va a permitir leer archivos de texto. Como siempre te recuerdo brevemente, si todavía no estás suscrito al canal, por favor hacelo, es un solo clic y a mí me ayudaría un montón. También no te olvides de dejar tu me gusta, tu comentario si estos videos te están ayudando. Bien, recordemos que hasta ahora nosotros vimos dos funciones para leer archivos de texto. La primera es fgetC, que nos permite leer de a un carácter, y la segunda que vimos es fgetS, que nos permite leer un string completo. Por ejemplo, una línea o un registro completo del archivo. En ambos casos nosotros estamos leyendo caracteres. Recordemos que en los archivos de texto los datos se codifican como caracteres de la tabla ASCII. Por lo tanto, cuando nosotros leemos, estamos leyendo también un string o un carácter individual. Ahora, ¿qué sucede si nosotros queremos interpretar, por ejemplo, los dígitos numéricos, es decir, los caracteres numéricos, como un valor entero o como un valor float y almacenarlo en una variable? Es decir, yo no quiero formatear lo que estoy leyendo como un char o como un string, sino que quiero formatearlo como un int o como un float, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo tener este archivo de texto en donde tengo registro que contiene tres números, ¿sí? Cada registro acá separados por guión medio. Entonces, cuando yo leo este registro, lo que quiero hacer es el 7 guardarlo en una variable entera, el 8 en otra variable entera y el 9 en otra variable entera. Es decir, esto es un string, pero yo quiero formatearlo como enteros y guardarlos en variables separadas a esos números. Bien, para eso nosotros disponemos de esta función que es fscanf. Su funcionamiento es muy similar a scanf. Lee una cadena de caracteres y la formatea como entero, como float, como char o inclusive como string, ¿sí? Según el formateador o el formato que le especifiquemos. La diferencia es que nosotros en scanf leemos strings de teclado y los formateamos, es decir, estamos leyendo una cadena de caracteres del buffer stdin. En definitiva, cuando nosotros ingresamos por teclado, lo que se ingresan son caracteres, que luego se formatean, ¿sí?, a entero o a float, por ejemplo. En fscanf sucede lo mismo, pero en vez de leer del buffer de entrada, en vez de leer desde el teclado, estamos leyendo desde un archivo de texto. A fscanf le tenemos que especificar en primer lugar el puntero file, ¿sí?, del archivo, es decir, desde dónde queremos leer. En segundo lugar, cuál es el formato que tiene ese registro que vamos a leer. Y en tercer lugar, en dónde queremos guardar cada uno de los valores, ¿sí?, que contiene el registro ya formateado, ¿sí?, formateado, por ejemplo, como entero o como float. Fíjense que acá, si avanzamos un poquito más, tenemos un ejemplo, ¿sí? Fíjense que este archivo de texto tiene en cada registro tres valores enteros separados por un guión medio, ¿sí? Esto es muy importante. Para poder usar fscanf nosotros necesitamos que cada registro respete el mismo formato. Fíjense que sigue un mismo patrón. Siempre son tres números separados por un guión medio. Tres números enteros, de hecho. Fíjense que acá tenemos el mismo ejemplo. Entonces, si nosotros quisiéramos leer un registro de ese archivo de texto, primero le tenemos que indicar a fscanf, bueno, el puntero file, y en segundo lugar, cuál es el formato que tiene. Fíjense que el formato es un entero, o sea, un formateador por %d, un guión medio, otro entero, es decir, otro formateador por %d, otro guión medio y por último otro valor entero, es decir, otro formateador por %d. Luego le pasamos la dirección de memoria de cada una de las variables en donde se va a guardar cada uno de estos tres valores enteros, ¿sí? Y fíjense que acá está en orden. El primero se va a guardar en la dirección de nota 1, el segundo en nota 2 y el tercero en nota 3. Pero fíjense que acá, ¿sí?, estoy justamente respetando el mismo formato que tiene cada registro en el archivo. Recuerden que el formateador por %d es para formatear, ¿sí?, un valor como entero. Entonces, por ejemplo, si cada registro de este archivo representa 3 notas de un alumno, yo podría ir leyendo e ir sacando el promedio de cada alumno, ¿sí? Vamos a ver este ejemplo en el código directamente. Vamos a pasar acá. Fíjense que acá tengo ya
la plantilla de siempre, ¿sí? Con la declaración del puntero file. Luego hacemos la apertura del archivo de texto, en donde le pasamos la ruta del archivo, que como en este caso se encuentra en el mismo directorio, en donde tenemos el programa, solamente le pasamos el nombre del archivo. Y luego el modo de lectura, que en este caso lo vamos a abrir en modo R, que es para lectura de archivo de texto, y el archivo tiene que existir, porque si no nos va a tirar un error, ¿sí? Entonces fopen nos va a devolver justamente un puntero file, si se pudo abrir el archivo con éxito, y se lo asignamos archivo txt, que es nuestro puntero file. Y en caso de que haya habido un error al abrir, nos va a devolver null. Por lo tanto, acá nosotros validamos. Si el puntero es null, salimos del programa. Fíjense que hago un return 1, indicando que salí con error. Y de lo contrario, simplemente informo que el archivo se abrió correctamente. Entonces, luego de hacer esto, ¿sí? Que básicamente es lo mismo para todos los archivos, cada vez que queremos abrir un archivo, lo que hacemos acá es o leer o escribir. En este caso nosotros estamos viendo la lectura de archivos de texto. Y por último lo cerramos, como siempre, con la función fclose y le pasamos el puntero file. Bien, vamos a leer todos estos registros entonces, y de cada registro nosotros vamos a formatear cada uno de estos números como enteros y guardarlos en variables separadas. Entonces, fíjense que por cada registro nosotros tenemos 3 valores, por lo tanto por cada registro necesito 3 variables, es decir, necesito 3 variables que temporalmente me vayan almacenando esos valores. Así que venimos acá, como dijimos que en nuestro contexto van a ser notas, vamos a declarar variables que se llamen nota 1, nota 2 y nota 3, ¿sí? 3 variables enteras. Podemos también acá declarar ya una variable float que se llame promedio para ir sacando el promedio de cada alumno. Entonces, ¿cómo leemos todos los registros del archivo? Lo vamos a hacer, como venimos viendo hasta ahora con la función fget y fgets, con una estructura iterativa while, ¿sí? En donde solemos poner la condición de la estructura iterativa while, lo que vamos a hacer es llamar a la función fscanf, ¿sí? Llamamos a la función y le pasamos, en primer lugar, desde dónde vamos a leer, ¿sí? Entonces, en este caso le tenemos que pasar, fíjense, el puntero file, es decir, archivo txt. En segundo lugar, le tenemos que pasar cuál es el formato que tiene cada registro de ese archivo, que es un número entero, un guión, un número entero, un guión y un número entero. Y luego, en orden, le pasamos en dónde queremos que se guarde el primer número entero, el segundo y el tercero. Es decir, en la dirección de nota 1, ¿sí? Esto es igual que el scanf, le ponemos el ampersand también, ¿sí? Porque estamos indicando la dirección de memoria de la variable nota 1. Luego la dirección de nota 2 y por último la dirección de nota 3. Entonces de esta manera lo que hacemos es leer una cadena de texto, ¿sí? De un registro del archivo y formatearla de esta manera para almacenar cada uno de esos valores, ¿sí? En cada una de estas variables. Entonces, una vez que leímos con fscanf, fscanf nos devuelve la cantidad de valores leídos, en este caso 3, o si llegó al final del archivo o hubo un error, nos va a devolver end of file. Por lo tanto, nosotros vamos a iterar, es decir, a repetir esto, mientras lo que nos devuelve fscanf sea distinto de end of file. Entonces, fíjense que yo acá dentro del while hago un llamado a la función. Eso se va a transformar en un valor, ¿sí? Un valor entero que nos va a indicar la cantidad de valores leídos o el valor de end of file, en el caso de que haya un error o se haya llegado al final del archivo. Mientras el valor numérico que nos devuelva esto sea diferente de end of file, sigo recorriendo, ¿sí? ¿Qué voy a hacer adentro del while? Bueno, primero vamos a hacer un printf, ¿sí? De cada una de las notas y las voy a poner en printf separados a propósito para que vean que nosotros estamos leyendo acá un string, pero quiero que se note acá cómo van a quedar separados esos valores en variables diferentes, ¿sí? Por lo tanto, los voy a imprimir en 3 variables separadas. Voy a poner nota 1, 2 puntos, %d, y la primera nota que leí se guardó acá, en nota 1. Después, esperen que acá voy a agregar el /n, si no se va a complicar la cuestión. Ahí está. Vamos a copiar y pegar esto, y acá entonces ponemos nota 2, nota 3 y nota 2 y nota 3. Perfecto. Ahí leímos 3 notas. Todo esto es de un solo registro, ¿sí? Por ejemplo, de este registro. O sea, fscanf comienza desde el principio, es decir, nuestro puntero de lectura está posicionado acá y lee todo este registro. Luego lo formatea, como se le indica acá,
que fíjense que este formato coincide con el que está acá, y lo guarda en cada una de estas tres variables a los valores ya separados y formateados como enteros. Entonces, acá cada uno de estos tres valores que imprimo corresponde a un solo registro, ¿sí? No se confundan porque a veces esto trae confusión y dicen, che, pero leíste un registro y acá estás imprimiendo tres cosas. Bueno, eso es porque cada registro tiene tres valores, ¿sí? Bueno, acá simplemente hago una línea de separación para separar cada uno de los registros y que se note eso, ¿sí? Bien, vamos entonces ahora a compilarlo. Bueno, el promedio está sin usar, me dice ahí, porque todavía no lo usamos. Y fíjense, vamos a ver qué nos imprimió esto. Fíjense que esto nos imprimió. Vamos a cerrarlo, esperen que tenía ejecuciones anteriores y la consola no me quedó limpia. Ah, porque acá puse un punto y coma en el while que no va. Ahí está. Ahora sí, pues me está imprimiendo un solo registro. Vamos de nuevo. Vamos a ejecutarlo. Ahí está. Y fíjense que, en primer lugar, nos dice el archivo se abrió correctamente, que es la apertura del archivo, y después nos imprime del primer registro estas tres notas. Y fíjense que si nosotros nos fijamos en el primer registro, justamente tenemos 7, 8, 9. Si vemos el segundo registro, acá tenemos 5, 2, 6, ¿sí? Y así sucesivamente cada uno de los registros, hasta el último registro que era 8, 7, 6. Y si nos fijamos, fíjense que coincide, que es 8, 7, 6, ¿sí? De esta manera entonces leímos todos los registros del archivo y separamos cada uno de estos valores en variables enteras. Por último, lo que vamos a hacer es simplemente calcular el promedio, ¿sí? Esperen que voy a cerrar esto, así se ve más grande, ahí está. Lo que vamos a hacer acá es a promedio asignarle nota 1 más nota 2, y esto es el cálculo de un promedio. Se suman los valores más nota 3, sumamos los tres valores y lo dividimos por la cantidad de notas, que es 3. En este caso le pongo 3.0 porque si no, no me lo va a formatear como, no me lo va a tomar como float, y cuando se lo asigne a promedio lo va a redondear como un número entero, ¿sí? Entonces, para que me lo tome el resultado como float, uno de los dos valores tiene que ser float. Estos son todos enteros, entonces pongo este como float. Si no, la otra opción que tenemos es acá castear como float, ¿sí? En este caso es lo mismo. Bien. Bueno, breve repaso de casteo a float. Bueno, de esta manera entonces ya nosotros calculamos el promedio y ahora lo que vamos a hacer es imprimirlo por pantalla. F promedio, y esto, la línea de separación la voy a poner a lo último porque el promedio corresponde justamente a un registro, ¿sí? Entonces ahí ponemos promedio, los puntos, por ciento, punto 2F, ¿sí? Porque quiero mostrar dos decimales nomás, y vamos a imprimir lo que tiene la variable promedio. Bien. Bueno, creo que ahí estamos bien. Vamos a compilarlo. Y ahora vamos a ejecutarlo. Fíjense que de cada registro me imprimió justamente el promedio, ¿sí? Las tres notas y el promedio, fíjense que coincide. 7 más 8 más 9. Me da 17, 24 dividido 3, 8. Bueno, y así de cada uno de los alumnos, ¿sí? Entonces este es un ejercicio útil, por ejemplo, para mostrar los promedios, ¿sí?, de un listado de alumnos. Yo puedo tener las notas de esos alumnos almacenados en una base de datos, representar un archivo de texto, y puedo levantar esa base de datos, formatear cada una de las notas y mostrar el promedio de los alumnos. Bien, hasta aquí llegamos con la función fscanf. Espero que se haya comprendido. Nuevamente, si estos videos te están siendo de ayuda, no olvides dejar tu me gusta, tu comentario. En el próximo video vamos a comenzar a ver funciones para escribir archivos de texto. Así que nos estamos viendo en un próximo video. Saludos.